en lugar de poner una cara apropiada, empezó a hacer unas extrañas muecas de disgusto, y el beso, pues, desde el punto de vista artístico, dejó mucho que desear. Y entonces, cuando yo lo interpelé, indignado, director frustrado, luego de la función, me dijo: es que en la trenza Ruth tenía una cucaracha. Así descubrí que el teatro está lleno de imponderables y de sorpresas, a veces maravillosas y a veces, pues, ingratas, ¿no? Ese año piurano, el año 1952, fue para mí muy importante porque al mismo tiempo que terminaba mi colegio escribí en un periódico, escribía todo, desde pequeñas notas policiales, artículos que dábamos vueltas de los periódicos de Lima, y a veces de cuando en cuando le filtraba al director, para su indignación, un poema. Ese año pasó por Piura otra compañía argentina. En esa época venían compañías de teatro argentina por el Perú. Es la compañía de Pedro López Lagar, que dio una función en el Teatro Variedades justamente, y allí por primera vez yo le pedí un autógrafo a un escritor, a Sebastián Salazar Bondi, que viajaba con la compañía de López Lagar como asesor literario, supongo. Fue la primera vez que pedí un autógrafo a un autor del que sería después íntimo amigo, otra persona que recuerdo siempre con gran cariño por la magnífica labor que realizó como autor de teatro, como poeta, como periodista cultural, y también porque fue una persona extraordinaria, un gran difusor de la cultura, y que contagiaba su entusiasmo y creaba siempre a su alrededor un ambiente extraordinariamente estimulante para cualquier actividad cultural. Muchas veces me he preguntado por qué no seguí escribiendo teatro en esos años. En vez de hacerlo, pues escribí cuentos y comencé a planear novelas. Yo creo que la razón era por la muy escasa vida teatral que había en el Perú de entonces. Escribir para el teatro era, en cierta forma, condenarse a no ver nunca una obra de teatro como hay que verla, sobre un escenario, de una manera vertical y encarnada. Las obras de teatro también pueden ser leídas, pero para realizarse a cabalidad deben ser representadas, y ver representada una obra de teatro en Lima en esa época era excepcional. En eso, afortunadamente, hemos progresado mucho. Hoy día hay mucho teatro en el Perú, y lo hay porque hay un público que llena los espectáculos, y eso estimula a los actores y a los autores, y creo que es una de las cosas en las que ha habido un progreso cultural más evidente y flagrante en el Perú. ¿Cómo volví a escribir teatro después de esa obrita infantil? De una manera misteriosa. Ocurrió en los años 70. Había seguido yendo mucho al teatro y llevando conmigo siempre una nostalgia del dramaturgo que no fui, pero que me hubiera gustado ser de adolescente. Y llevaba ya mucho tiempo dándole vueltas a la idea de una historia inspirada en un personaje entrañable de mi infancia, una tía abuela, la tía a la que nosotros llamábamos Mamaé. Ella se llamaba Elvira,
Y era mamá Elvira, porque era como una mamá paralela, lo había sido para mi madre y sus hermanos, lo fue para mí, para mis primas, y llegó a serlo incluso para mis hijos. Fue uno de esos personajes característicos de las familias tribales, como era la familia mía, que había vivido un extraño drama en su juventud en Tacna, donde había estado de novia con un oficial chileno, y el matrimonio nunca llegó a realizarse porque pocos días antes de la fecha anunciada para la boda, con los partes repartidos, ella la canceló, quemó su vestido de novia y decidió quedarse soltera para siempre. Fue la tía soltera que vivió siempre con los abuelos. No podía ver entrar a la casa de los abuelos donde ella vivía a un niño sin gritar enfurecida: ¡Viva Herodes! ¡Viva Herodes! Bueno, era un personaje que en los últimos años de su vida vivió en la ficción, cortó con el mundo circundante, con la realidad presente, y volvió a su infancia en Tacna, en una época además muy dramática de la historia de Tacna, porque eran los años todavía de la ocupación chilena. Y de pronto decía frases que eran muy conmovedoras, porque a través de ellas uno podía adivinar lo que había sido la vida en aquella Tacna ocupada para las jóvenes casaderas. Ella decía cosas como: serán chilenos, pero qué buenos mozos. Después ellos vivían en la avenida República y pasaba el tranvía de Lima Chorrillos frente a la casa. Y cada vez que pasaba el tranvía, la viejecita de pronto decía: el tren de Locumba. Vivía totalmente sumida en la infancia, en recuerdos de hacía 90 o 100 años atrás. Bueno, pues yo quería escribir una historia alrededor de este personaje entrañable. Y no pude empezar a escribir esta historia hasta descubrir un día que esa no era una historia para ser una novela, sino una obra de teatro. En el momento que descubrí que esa historia era una historia teatral, salí de esa especie de impotencia en que me encontraba para materializarla. Pues con todas las obras de teatro que he escrito a partir de los años 70, esas que aparecen en este documental Sorpresa, tan bonito que acabo de ver, me ha ocurrido lo mismo. Me he encontrado con una historia y he sentido de una manera, por una parte, irrebatible, y por otra parte inexplicable, que esa historia no era una historia novelesca, sino una historia teatral. No tengo una respuesta clara por qué ciertas historias son teatrales y por qué ciertas historias son novelescas. Me he dado a mí mismo muchos argumentos que nunca acaban de convencerme del todo. Quizá las historias para mí resultan teatrales cuando son más intensas que extensas, historias que se concretan a veces en una imagen, en una situación, en un acontecer que tiene el formato de una obra de teatro, que es un formato mucho más limitado, más intenso que una historia novelesca. Una historia novelesca es una historia que se multiplica y se difunde y puede incluso prolongarse indefinidamente. En cambio, las historias que yo siento como teatrales son historias que caben en un espacio y en un tiempo muy concretos y